Muy buenos días para todos y para todas. Esperemos que hayan iniciado ustedes muy bien el año 2023 con todos los desafíos que tenemos por delante. En nombre de los ciclos de actualización para periodistas CAP, de la Fundación DESC, del Instituto Nacional Demócrata NDI y de la Oficina Regional de ACNUD para Centroamérica, les damos la bienvenida a esta quinta sesión de trabajo, la primera del año 2023. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la colega Olivia Sor, quien tendrá a su cargo la facilitación del tema Democracia en tiempos de desinformación. Olivia es socióloga y periodista, trabaja en Chequeado, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene la misión de contribuir a mejorar la calidad del debate público para fortalecer el sistema democrático. Actualmente, Olivia es la directora de Impacto y Nuevas Iniciativas en la organización, desde donde coordina diferentes proyectos periodísticos, entre ellos LATAM Chequea, una red de chequeadores latinoamericanos que reúne a más de 30 organizaciones de 15 países de la región. Así que le damos la más cordial bienvenida a los ciclos CAP. Olivia, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Te dejamos en el uso de la palabra. Gracias por la invitación y por el espacio. Un gusto estar acá. Si les parece, voy a compartir mi pantalla y voy a arrancar con una pequeña presentación para hoy. Bueno, para arrancar solo contarles 2 minutos sobre nosotros. Recién nos presentaba Marielos, pero Chequeado es una organización sin fines de lucro. Trabajamos desde 2010, que estamos en línea en la Argentina. Mucho de nuestro trabajo y sobre todo nuestro trabajo periodístico está centrado acá en la Argentina, pero trabajamos con una red que se llama LATAM Chequea, que ahora les cuento. Y nuestra idea cuando lanzamos Chequeado y con el trabajo que hacemos es justamente pensar cómo podemos mejorar el debate público. Más allá del formato, de la forma en la que presentamos la información y del periodismo que hacemos, lo que queremos es mejorar el debate público, que los ciudadanos tengan acceso a mejor información para tomar sus decisiones, que tengan acceso a la información que necesitan para poder tomar sus decisiones. Y por eso creemos que el periodismo es fundamental y mucho de lo que hacemos está vinculado al chequeo de la información, al fact-checking, a revisar si las cosas que se dicen y circulan son verdaderas o no. También hacemos notas explicativas donde aportamos datos sobre los temas que se están discutiendo y hacemos otros formatos periodísticos, pero también creemos que es muy importante tener otro tipo de intervenciones, por ejemplo, educativas. Y por eso tenemos también un área de educación en la que trabajamos mucho para que los ciudadanos tengan mayor capacidad crítica, tengan más herramientas para identificar por sí mismos qué puede ser una desinformación, qué puede ser un contenido falso, y estén mejor preparados. Y eso lo hacemos a través de intervenciones, digamos, tradicionales, educativas, como puede ser un taller o un curso, pero también buscamos que nuestras notas, y vamos a hablar un poquito sobre eso, ayuden a las personas a tener mejores herramientas para desmentir la desinformación. Además de eso, tenemos también un programa de innovación, porque creemos que necesitamos a la tecnología de nuestro lado en todo este proceso, y pensamos permanentemente en nuevos formatos y maneras de presentar la información, y también en formas en las que podemos automatizar nuestro trabajo y tener ayuda de la tecnología para ser más rápido, y en eso, por ejemplo, tenemos un bot que nos ayuda a identificar frases chequeables o cosas que podrían ser sujetas de análisis chequeable, y tenemos el área de impacto, que es donde estoy yo, que es justamente para analizar qué de lo que estamos haciendo está teniendo mayor impacto, para poder direccionar mejor nuestras energías, y también para desarrollar nuevas iniciativas y testearlas antes de incluirlas dentro del trabajo habitual que hacemos en la organización. Eso es, en versión muy rápida, a lo que nos dedicamos en Chequeado, y como les decía, tenemos esta red que se llama LATAM Chequea, en la que tenemos organizaciones de muchos de los países de América Latina, y son colegas con los que trabajamos muy cerca porque sabemos que muchos de los desafíos que enfrentamos en cada uno de nuestros países son bastante parecidos a los que hay en otros lugares. A veces pensamos que somos más especiales de lo que somos realmente, y cuando empezamos a hablar con colegas nos damos cuenta de que enfrentan dificultades y desafíos muy similares, así que el trabajo con LATAM Chequea nos enriquece muchísimo porque podemos charlar sobre qué nos está pasando en un país, cómo resolvió otra organización un problema que nosotros estamos enfrentando, y nos ayuda mucho a mejorar nuestro trabajo y también a no repetir errores que por ahí uno ya cometió, y entonces le advierte al resto para que no los cometa también. Dicho esto, arranco con el mundo desinformación.
Cuando hablamos de desinformación en general, lo que estamos hablando, y esta es una definición general y tampoco es la definición definitiva, pero para ponernos de acuerdo en los términos de lo que estamos charlando, son contenidos falsos o engañosos que circulan sobre todo por redes sociales, pero no circulan solo en redes sociales. Hay muchísima desinformación que circula por fuera de las redes sociales en espacios como la televisión, la radio, los diarios, los espacios de interacción con personas, los rumores que siempre existieron y siguen existiendo, que puede pasar en un taxi, en una peluquería, hay todo tipo de espacios en los que circulan estos contenidos falsos. Pero en general pensamos en lo que pasa en las redes sociales porque digamos que es lo más nuevo, es lo que llevó a la desinformación, que siempre existió, a otro nivel, a que se expanda mucho más rápido y tenga un alcance mucho mayor que lo que podría tener antes cuando la información viajaba un poquito más lento. Y lo que se trata son cosas que no sucedieron o saca de contexto hechos o los tergiversa para cambiarles el sentido. Y vamos a entrar un poquito en estas distintas formas de desinformación y cómo hacen para presentar estos contenidos falsos o fuera de contexto. Esta desinformación no ocurre en el vacío, porque la gran pregunta es, bueno, hay gente que genera contenidos falsos. ¿Por qué esos contenidos se expanden? ¿Por qué hay gente que los cree? ¿Por qué hay gente que los comparte? ¿Por qué llegan lejos? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Y en eso tenemos que pensar un poco en qué ecosistema circula la desinformación. Y eso incluye, en muchos casos, exceso de información. Si piensan, por ejemplo, parece otra vida, pero marzo del 2020, cuando la pandemia del COVID llegaba con fuerza a América Latina, no sé si se acuerdan lo que eran esos meses, pero había información sobre de dónde venía el virus, cómo se transmitía, cuáles eran los síntomas, qué curas estaban empezando a desarrollar, qué medidas estaban tomando las autoridades, cómo podíamos protegernos, etcétera, etcétera, etcétera. Era un montón de información que nos llegaba al mismo tiempo. Y en esos momentos en que hay un montón de información es cuando es más fácil que se cuele justamente la desinformación, porque se aprovecha esa situación un poco más caótica en el panorama informativo. Ese exceso de información es parte de los problemas que tenemos cuando pensamos en la desinformación. También la poca confianza en las autoridades. Y esto puede ser por buenas razones o por malas razones, pero el hecho es que muchas veces la ciudadanía no cree en las autoridades, entonces que una autoridad salga a desmentir una desinformación no basta. No es suficiente para que la gente diga, ah, bueno, entonces es falso porque las autoridades dijeron que es falso. Y en algunos casos está bien que sea así porque las autoridades no son confiables. Y por último están los amplificadores de la desinformación. Y estos amplificadores de la desinformación muchas veces son personas que tienen legitimidad por fuera de las redes sociales. Algunas veces no, algunas veces sí, son por ejemplo influenciadores que han crecido en redes sociales y lo que hacen es tomar una desinformación que por ahí estaba circulando en un grupito muy chico, en un grupo de teorías conspirativas, por ejemplo, y se la expanden a millones de seguidores que por ahí nunca habían visto nada de eso. Un ejemplo, por ejemplo, fue Miguel Bosé, el cantante español, que en el medio, cuando estábamos en medio de la pandemia también, difundió desinformaciones sobre las vacunas y que supuestamente junto con las vacunas contra COVID iba a haber un chip que nos iba a permitir controlarnos y esto estaba vinculado al 5G y demás. Tomó una desinformación que circulaba en grupos relativamente pequeños y se lo difunde a sus millones de seguidores con los que además por ahí tiene una relación muy emocional, un vínculo muy emocional de gente que lo escucha cantar y lo vio actuar y lo quiere y demás, y eso se mezcla con la legitimidad que se le da en las cosas que dice, en el mensaje que está compartiendo. En otros casos son políticos que muchas veces los vemos amplificando la desinformación, tomando por ahí una desinformación que está circulando y haciéndola llegar a un espacio mucho más amplio y a muchas más personas. Pueden ser periodistas también, que en algunos casos amplifican la desinformación, no, a veces a propósito, a veces no necesariamente a propósito, sin querer, todos nos podemos equivocar y compartir algo que resultó ser falso. Pero estas personas estos actores que pueden amplificar la desinformación, son los que pueden llevar una desinformación de algo relativamente chico, circulando en un espacio más o menos contenido, a darle una circulación mucho más masiva. Y por eso el rol que tienen puede ser muy dañino en el ecosistema de la desinformación. Y en esto, cuando analizamos el ecosistema de la desinformación, por ahí sirve pensar como los distintos aspectos de la desinformación. Hay actores que generan desinformación y que buscan que se expanda. Hay comportamientos, personas que lo comparten,
y también comportamientos que no son tan orgánicos, como puede ser organizar una campaña para hacer circular una desinformación, en algunos casos con personas, en otros incluso con bots o con otras formas automatizadas, y hay contenidos que son falsos o que están fuera de contexto, y que es en general en esa parte en la que los que hacemos chequeo de la información solemos concentrarnos, es en los contenidos y en desmentir los contenidos. Pero eso es solo una parte de esta cadena que incluye quiénes son los que están detrás y qué comportamientos son los que llevan a la desinformación a expandirse y a crecer. Este gráfico que está acá son los 7 tipos de mala información, que es de una organización que se llama First Draft. No quiero entrar en detalle de cada uno, pero simplemente para decirles todas las formas que puede tomar la desinformación. Porque si se acuerdan, muchas veces se usa el término fake news para hablar de esto. En general nosotros no lo usamos por 2 razones. Una es esta, que es, hay muchas formas de desinformación que no tienen necesariamente el formato de una noticia. Entonces, al decir fake news, limitamos un poco el concepto a algo que tendría la forma de una noticia, de un falso titular o algo por el estilo. La otra razón por la que no usamos el término fake news es porque fue tomado por actores que no quieren un periodismo cuestionador, no quieren un periodismo independiente, y lo que hacen es acusar cualquier reportaje, cualquier medio que haga una nota crítica, les dicen fake news, y es una manera de descalificar al periodismo. Y por eso pasamos a usar el término desinformación, que es más amplio y que no tiene esta connotación que se ha usado por parte de muchos, sobre todo políticos, pero también otros actores, para delegitimar al periodismo. Como les decía, hay algunos tipos de mala información. Uno, por ejemplo, es la sátira, que muchas veces alguien hace una sátira, hace un chiste, y después eso circula sin el contexto necesario y hace que termine desinformando. Y no necesariamente hay una intención detrás de eso de desinformar, era simplemente un chiste que en redes sociales circula recortado y ya no se entiende bien que se trata de un chiste, y eso puede llegar a generar una desinformación. Hay contenido engañoso, hay contenido impostor, por ejemplo, una cuenta en redes sociales que se hace pasar por una persona y dice cosas que la persona nunca dijo. Hay conexiones falsas, por ejemplo, diciendo que porque pasó esto, esto otro es la consecuencia y el resultado, cuando no existe la prueba o no existe la evidencia de que realmente las dos cosas estén conectadas. Hay contexto falso, y esto debe ser de las cosas que más vemos, que es una foto real, o sea, digamos, la foto no es falsa, pero se la hace circular como si fuese de un lugar o de un momento que no es. Entonces, no sé, hacen circular una foto ahora como si fuese de Argentina hoy, y en realidad se trata de una foto que es de México hace 5 años. Y eso lo vemos muchísimo, sobre todo en momentos de crisis informativa, cuando ocurre algo muy noticioso, empiezan a circular un montón de fotos y de videos fuera de contexto. Lo vemos muchísimo, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, con la invasión de Ucrania. Vimos muchísimos videos de otros conflictos, fotos de otros momentos, que los presentaban como si fuesen de ese momento. Hay contenido manipulado, que es cuando, por ejemplo, una foto tocada, una foto manipulada digitalmente, o directamente contenido fabricado, que es por ahí lo que más pensamos cuando pensamos en desinformación, que es algo totalmente falso, que no tiene ninguna base. Esto para decirles, simplemente son muchas las formas que puede tomar la desinformación. Y la desinformación no es necesariamente, como les decía antes, un titular falso, sino que por ahí es un audio de WhatsApp que circula donde dice: mi primo que trabaja en la administración de tal cosa me dijo que le habían dicho que tuviese cuidado con tal cosa, y ahí empieza a circular un rumor y una desinformación a través de un audio de WhatsApp. Puede ser un video real con un texto falso, puede ser una foto de otro momento, puede ser, como les decía, una sátira que está fuera de contexto. Son muchas las formas que pueden tomar la desinformación, y no es simplemente quedarse con la idea esta de un falso titular como desinformación. Y otro de los puntos es que la desinformación aprovecha los temas sensibles y explota los prejuicios. Por ejemplo, con temas de género o de minorías. La desinformación, quienes desinforman siempre están buscando maneras de ser más eficientes en su desinformación, de llegar más lejos, y saben que los temas que son sensibles van a ayudar a que haya personas que tengan más rabia y por lo tanto salgan a compartir esa desinformación, que se indignen con algo en contra de una minoría y vayan y expandan esa desinformación.
Y por lo tanto, entre los muchos daños que genera la desinformación, que ahora vamos a entrar un poco más en eso, está el de explotar justamente los prejuicios y atacar a minorías y a distintos grupos que están, digamos, en una situación más sensible. Em, bueno, ¿quiénes están detrás de la desinformación? ¿Quiénes son las personas, los actores que se benefician o que ganan con la desinformación y con que circulen este tipo de contenidos? Hay distintas motivaciones que pueden estar atrás. La lista podría ser más larga, la tenemos resumida en estas distintas variantes posibles. Una motivación es monetaria. La desinformación puede generar dinero. La desinformación justamente lo que busca hacer es generar emociones muy fuertes. Esas emociones fuertes hacen que queramos compartir el contenido muy rápido porque estoy enojado, porque estoy esperanzado, porque tengo bronca, porque voy y pienso menos en el contenido y lo comparto rápido. Y al compartirlo rápido puedo generar más clics y esos clics se pueden transformar en dinero. Y otra ruta de monetización es generar, por ejemplo, una comunidad muy fiel, gente que me sigue mucho y me cree todo lo que yo digo, y les pido donaciones, por ejemplo. O les vendo productos, les digo que estos productos te van a sanar, que van a hacer que no se te caiga más el pelo, que seas más bonito, que logres todo lo que querés en la vida, y te vendo esos productos que no están basados en absolutamente nada, y yo logro generar dinero y lucrar con esa desinformación. Otra motivación posible es la convicción o la política. Y los pongo un poco separados porque hay muchísima desinformación política, y en épocas electorales lo vemos claramente la cantidad de desinformación sobre cuestiones políticas que circulan. Pero también hay otras causas en las que hay convicciones muy fuertes y no son necesariamente políticas. Por ejemplo, en el tema de las vacunas. Quienes están en contra de la vacunación tienen una convicción muy fuerte, están muy convencidos de lo que están haciendo y no es política partidaria, si quieren. Puede ser política desde otro punto de vista, pero no es una política partidaria la que los motiva a compartir o a generar la desinformación. Y el último siempre es la ignorancia. Hay personas que pueden no saber que están generando un contenido falso, pueden creer que el contenido es verdadero, y sobre todo muchos podemos caer en compartir un contenido que es falso pensando que era verdadero sin saber que se trataba de un contenido falso. Y lo importante para conocer estas motivaciones es justamente poder implementar estrategias que sean más efectivas. Porque si pensamos que la principal motivación es el dinero, bueno, quizás el camino más directo va a ser tratar de que las grandes plataformas tomen medidas en los procesos de monetización, por ejemplo, o presionar sobre los sistemas de donaciones. Ahora, si creemos que la mayor motivación en un caso particular es la convicción, frenar el ingreso de dinero no nos va a ayudar mucho a combatir la desinformación. Entonces necesitamos ir por otras vías. Si creemos que es la ignorancia, bueno, tenemos que pensar maneras en que las personas puedan estar mejor preparadas para no caer justamente en esa desinformación. Entonces, y nosotros no es que en Chequeado, no es que en cada chequeo que hacemos analizamos las motivaciones, porque es algo muy difícil de saber y es algo que al final, solo la persona puede decir con certeza cuál fue la motivación de lo que hizo. Nosotros podemos adivinarlo, podemos entenderlo, nosotros podemos suponer que si hay actividad organizada alrededor de un tema que beneficia a tal, puede estar vinculado a darle una ventaja a esa persona o a ese actor. Pero son, digamos, suposiciones, es lo que podemos interpretar de los datos que tenemos. Pero como nosotros necesitamos muchas veces desmentir muy rápido una desinformación, no vamos necesariamente a entrar en un análisis de las posibles motivaciones. Lo que vamos a hacer es decir qué es lo que sabemos, de dónde viene, por dónde circuló, qué fue lo que ocurrió. Ahora, hay excepciones a no meternos en las motivaciones. Esta es una serie de investigaciones que hicimos desde Chequeado junto con la red de LATAM Chequea, y por eso también es de distintos países de América Latina las investigaciones que fuimos haciendo. Empezó en la pandemia porque durante la pandemia quizás nos dimos cuenta más claro de lo que habíamos visto antes, cuánto se repiten las desinformaciones entre país y país. Que es algo que un poco sabíamos, pero en la pandemia fue muy claro y casi que podíamos ir viendo cómo viajaba, cómo aparecía por ahí en México, y después aparecía en Colombia, y después aparecía en Argentina, y después en Perú, y íbamos viendo como el recorrido que iba haciendo una desinformación.
Y entonces decidimos decir, bueno, ¿quiénes son los que están de manera sistemática desinformando en América Latina? Primero empezamos con la pandemia y después, luego lo fuimos expandiendo a otros temas. Y algunas de las investigaciones, esto después, si quieren, les paso el link para que puedan verlo y puedan entrar en más detalles si alguna les interesa en particular, pero había, por ejemplo, el dióxido de cloro, que es esta sustancia muy tóxica que se presentaba como una especie de cura fantástica para todo tipo de enfermedades, incluido el COVID, y fuimos a ver quién estaba ganando dinero gracias a la venta del dióxido de cloro, quiénes eran las personas que estaban pudiendo ganar plata con eso. Vimos mucho sobre lo que les contaba antes, sobre cómo se genera dinero a partir de la desinformación, y en esto también es súper interesante, si les interesa el tema y si les resulta relevante, mirar cómo las distintas plataformas permiten distintos sistemas de monetización y cómo eso afecta en los contenidos que circulan. Para darles un ejemplo, YouTube es una de las plataformas que más permite que la gente gane dinero adentro de la plataforma misma, o sea que si entran dentro de un programa de socios, el contenido que producen puede tener publicidades dentro de la plataforma y un porcentaje de esas publicidades va a la persona que creó el contenido. Eso hace que para estar dentro del programa de socios haya ciertos requerimientos, ciertas cosas que tienen que cumplir, que son un poco más estrictas que en otras plataformas en las que no se permite la monetización directa y todo el dinero que se gana es por fuera del sistema de la plataforma, entonces hay menos control sobre esos contenidos. Con esto no quiero decir que en YouTube no haya desinformación, porque hay muchísima, pero en el programa de socios en los que pueden monetizar hay un poco más de control. Otra de las cosas que miramos, por ejemplo, fue cómo la desinformación viaja de Estados Unidos a otros países de América Latina. Y ahí también uno ve que las plataformas en inglés suelen estar mucho más atentas y son mucho más rápidas en ver contenidos falsos que cuando estos contenidos circulan en español o en portugués. Y lo que vimos, por ejemplo, es que grandes desinformantes en Estados Unidos suben contenidos falsos, por ejemplo, a Facebook o a Twitter. Esas plataformas se dan cuenta de que es un contenido falso y ponen carteles advirtiendo, diciendo tengan cuidado con esto no está confirmado, etc. Pero cuando esos mismos contenidos son subidos en español o en portugués, pueden quedar publicados durante meses y meses porque no está el mismo nivel de moderación. Entonces, es interesante también ahí ver no solo cómo la desinformación viaja y cómo hay distintas redes sociales, algunas más grandes que se usan para la masividad y algunas más pequeñas y marginales que se usan para comunicarse entre desinformantes y tomar contenido para luego desinformar en otras audiencias. Otras investigaciones que fuimos haciendo y que fuimos viendo fue, por ejemplo, sobre el presidente de México, sobre López Obrador, y cómo hay un grupo de youtubers muy cercanos a él que se dedicaron a difundir desinformación durante la pandemia sobre temas de COVID. Y muchos de esos casos también atacando a quienes desmentían esa desinformación o teniendo campañas muy agresivas en contra. En Brasil vimos el caso de Bolsonaro y que no solamente desinformó públicamente, como todos lo vimos en discursos, en las medidas que tomó y demás, sino también cómo fue él y muchos de los funcionarios de primera línea del gobierno brasilero fueron quienes más desinformaron en redes sociales y en realidad quienes más interacciones tuvieron al desinformar en redes sociales. Y en esto también, en los dos casos, tanto el de México como el de Brasil, es interesante ver cómo el poder tradicional, el poder que viene desde el gobierno, el poder del Estado, se articula con las redes sociales y cómo se usan las redes sociales como una forma más de generar estas campañas y de generar esta desinformación. Y digo, no son para nada excluyentes, son dos cosas que se combinan y que muchos gobernantes usan, tanto el poder que tienen del Estado como poder en redes sociales a través de distintas organizaciones, a veces más orgánico, a veces más orquestado, digamos, a veces más hecho como una operación directamente, para también ganar terreno en redes sociales y tener preponderancia ahí. Otra de las investigaciones que hicimos fue sobre Facebook en particular y los grupos que desinformaban en Facebook. Y una cosa interesante que encontramos ahí es que, por ejemplo, en los temas incluso sobre salud y sobre la pandemia, que no son temas a priori partidarios, aunque obviamente lo partidario en muchos países se coló en la discusión sobre la pandemia, pero en temas que no eran de naturaleza tan partidaria originalmente, entre los grupos que más desinformación circulaban son los grupos que son muy partidarios, para un lado o para el otro. Esos extremos, esos grupos que tendían a compartir desinformación muy partidaria,
también tendían a compartir desinformación sobre temas de pandemia. Y en eso también es interesante si queremos analizar más el aspecto de por qué las personas creen, quiénes son los más vulnerables a la desinformación, pensar un poco qué aspectos y qué cuestiones pueden llevar a que la desinformación que las personas sean más permeables a la desinformación. Y en eso quizás el grado de partidización o como de, no quiero decir extremismo porque suena muy fuerte, pero como el nivel de intensidad con el cual una persona cree algo puede ser una razón que lleve a quizás una mayor vulnerabilidad sobre ciertos temas. Pero también es interesante ver que no siempre los mismos grupos son los más vulnerables a la desinformación. Nosotros, por ejemplo, pensábamos que en el caso de la vacunación, el año pasado, el 2021, ya es del año antepasado, cuando se hicieron las campañas de vacunación, pensábamos que las personas mayores podían ser víctimas muy fácilmente de la desinformación, porque hay bastantes análisis y estudios que por menos conocimiento de la tecnología y por una serie de factores, muchas veces las personas mayores pueden caer más fácil en la desinformación. Y lo que vimos en realidad cuando empezó la campaña de vacunación en la Argentina, pero en varios países de la región, y ustedes me dirán si vieron algo parecido por allá también, es que en realidad las personas mayores habían tenido tanto miedo durante la pandemia de enfermarse de una enfermedad que era muy grave, que podía tener consecuencias muy fuertes para ellos, que salieron casi corriendo a vacunarse y la desinformación no tuvo mucho efecto en las personas de más de 65 años que tuvieron tasas de vacunación altísimas muy rápido. En cambio, en los jóvenes, que se supone están más acostumbrados a las tecnologías, que entienden mejor cómo fluye la información, de dónde viene, etcétera, hubo desinformaciones que pegaron mucho más sobre las vacunas. Quizás porque los jóvenes no lo veían como un riesgo tan claro, quizás porque habían desinformaciones que decían que las vacunas podían tener un efecto a muy largo plazo y eso les afectaba más, terminó influyendo mucho más en las decisiones de los jóvenes que de las personas mayores. Algo que nosotros no nos esperábamos para nada. Y con este caso quiero decir simplemente que hay algunas poblaciones que pueden ser especialmente vulnerables a la desinformación. Si pensamos en poblaciones que por ahí no tienen buen acceso a la información. Otra de las cosas que hicimos en ese proceso, trabajamos con una serie de organizaciones en distintos países para generar audios en idiomas indígenas para que se pudiesen transmitir en radios comunitarias, justamente para llegar a personas que por ahí no estaban teniendo acceso a buena información en su idioma. Entonces, seguro no tener acceso a buena información puede ser un factor de vulnerabilidad. Lo mismo, ser muy partidario en el sentido de tener mucha intensidad en las creencias que uno tiene, lo cual te puede sesgar hacia ver la información que está circulando. Y luego, ¿cuánto se nos juega al creer esa desinformación? En el caso, por ejemplo, de la vacunación que les contaba, para las personas mayores se les jugaba muchísimo en vacunarse, la desinformación no juega tanto. Entonces, son muchos factores que toca evaluar y pensar, pero que creo que es fundamental que tengamos en cuenta justamente para poder alertar a quienes más lo necesitan de la desinformación y darles herramientas para que puedan contrarrestarla. Acá les traje solo un caso sobre cómo analizar las distintas motivaciones detrás de la desinformación. También es sobre la pandemia, pero creo que como justamente son casos que se entienden fácil a través de las fronteras. Y en este caso es una desinformación que circuló mucho, que seguramente la escucharon, que es que el 5G estaba vinculado a el COVID. En algunos casos decían que el COVID se originó por culpa del 5G, que por eso había sido en Wuhan, donde se había instalado antenas de 5G, etc. En otros casos era que ayudaba a la transmisión o que generaba la transmisión, y había distintas desinformaciones alrededor de eso. Esa desinformación llegó a circular en Argentina, lo cual a mí personalmente me llamó mucho la atención porque no tenemos 5G en Argentina todavía. Entonces me parecía muy loco que circulase una desinformación como tan fuera de nuestro alcance cuando ni siquiera tenemos 5G. Y entonces lo que nos propusimos fue mirar, bueno, ¿cómo llegó esto y quiénes están difundiendo esta desinformación? ¿Cómo puede ser que en Argentina esté circulando una desinformación de algo que no existe? Y lo que es interesante de esto es que vimos como tres grandes grupos que circulaban esta desinformación. Un grupo eran sectores, digamos, más nacionalistas, que sentían que se estaba perdiendo la soberanía y que durante la pandemia se perdía mucha soberanía nacional y que el 5G estaba dentro de
red internacional que iba a generar que se pierda soberanía. Y por lo tanto, tenía un discurso mucho más nacionalista de estos son los grandes conglomerados internacionales que vienen a tomarse las decisiones por nosotros y nosotros no vamos a poder decidir más, etcétera, etcétera. Otro gran grupo eran los grupos que están en contra de las vacunas, los antivacunas, que tenían muchas teorías conspirativas sobre las vacunas, sobre el COVID, sobre el 5G y demás, y hacían circular esta desinformación diciendo, esta es una prueba más de que están detrás las grandes farmacéuticas, que van a lucrar con esto, etc. Y un tercer grupo, que para mí fue inesperado, eran algunos sectores ambientalistas. Y eran algunos sectores ambientalistas que habían visto en el pasado cómo se había dado permiso para operar a, por ejemplo, acá en Argentina una de las actividades más importantes es el agro, el sector agrícola, y que, por ejemplo, se habían usado algunos pesticidas y algunos insecticidas que podían dañar la salud de las personas. Y que ellos sentían, la población no fue consultada antes de autorizar el uso de estos pesticidas, y luego estaba afectando la salud de las personas que viven alrededor de esas plantaciones. Y que si eso había ocurrido con los pesticidas y con el agro, iba a pasar lo mismo con las grandes empresas de telecomunicación. Y que iban a darles permiso para operar algo que no estaba del todo probado que no fuera dañino. Con eso en mente, o sea, con esa desconfianza sobre cómo opera el sistema, cómo se dan los permisos y el efecto que puede tener sobre la población, que es muy entendible. O sea, son poblaciones que se sienten vulneradas, que sienten que sus derechos fueron vulnerados y que no fueron consultadas, llegan a compartir desinformación sobre el efecto del 5G. Lo que comparten es desinformación, pero entender de dónde surge la motivación para compartirla, por qué están generando esta desinformación, creo que nos puede ayudar mucho a desarrollar mejores estrategias. Porque no es lo mismo hablar con alguien que, por ejemplo, es antivacuna y cree que todo es una conspiración, a hablar con alguien que siente que sus derechos han sido vulnerados y que por lo tanto no confía en lo que el Estado le dice y necesita otro tipo de conversación y otro tipo de evidencia para convencerse de que, en este caso, el 5G y el COVID no están vinculados. Y esto me parece que puede ser interesante para entender mejor de dónde están viniendo las cosas y cómo podemos contrarrestarlas. Y un último caso que les quería mostrar es este sobre desinformación en YouTube, que es una investigación que hicimos, que publicamos el año pasado, y muestra cómo algunos influencers en YouTube lo que hacen es generan contenido en YouTube más suave, si quieren, o sea, con algunas desinformaciones, pero algunas desinformaciones un poco más light, menos densas, digamos, que no entren tan en conflicto con las reglas de YouTube, porque ahí es donde monetizan, y además, sobre todo, ahí es donde llegan a una audiencia muy grande. Y después de tener esa audiencia grande, los invitan a irse a grupos más chicos, a espacios más cerrados, donde pueden compartir cosas mucho más dañinas y desinformaciones mucho más fuertes. Por ejemplo, irse a un canal de Telegram, o irse a encontrar en Twitch, o en otros espacios que por ahí no son tan masivos. Entonces, lo que hacen es articular la masividad de YouTube con bajo nivel, si quieren, de desinformación, o sea, como hay algunas desinformaciones, pero no son las más alocadas y no son las más peligrosas, y luego logran que esas personas se trasladen con ellos a un espacio más cerrado, donde hay menos moderación, y ahí sí comparten desinformaciones mucho más potencialmente dañinas. ¿Cómo evaluar el posible daño de una desinformación? En esto, para nosotros, hay una razón fundamental para evaluar el daño que puede generar una desinformación, y es que tenemos que definir sobre qué nos vamos a concentrar, en qué vamos a poner más foco. ¿Qué desinformaciones vamos a desmentir? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuáles son las más urgentes? Y cuáles quizás, si no llegamos a hacerlas, es una lástima, pero no tienen una consecuencia tan concreta. Nosotros usamos dos cosas para evaluar cuándo intervenir. Una es el grado de viralización, si es que está llegando muy lejos. Si es algo, por ejemplo, que está solo circulando dentro de un grupo chico de Telegram, quizás no vamos a hacer mucho. Ahora, si es algo que está circulando en 4 redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, y además está llegando a altos niveles de viralización, bueno, vamos a intervenir con más fuerza en ese caso. Y el otro es cuál es el daño potencial que puede generar la desinformación si es que alguien la cree.
Y el grado como más grave es el riesgo de vida. Por ejemplo, el caso que les contaba antes del dióxido de cloro, que es esta sustancia muy tóxica que supuestamente te sana de un montón de cosas, bueno, esas las vamos a desmentir muy rápido y con mucha fuerza porque alguien puede poner en riesgo su vida al tomarlo. Y hay personas que han muerto por hacerlo. Lo mismo con desinformaciones que llaman a la radicalización o a la violencia, por ejemplo, en contra de minorías. Son de las que vamos a priorizar en este proceso. Después está la interferencia en la democracia. Y acá hay como distintos niveles, y hay interferencia en la democracia muy directa, por ejemplo, si hay desinformaciones que te dicen que puedes votar de una manera, cuando en realidad si votas así vas a anular tu voto. Depende del sistema electoral que cada país tenga, pero te van a decir que puedes votar por dos candidatos en vez de uno solo, que uno es la primera preferencia y el otro la segunda, o que se va a votar días distintos, o se va a votar durante 2 días en vez de uno solo, y entonces la persona que vaya al segundo día en realidad no va a poder votar. Digamos que afecta directamente la posibilidad de participar del proceso democrático. Después está el daño económico, que puede ser, por ejemplo, en Argentina, donde hay un historial con las corridas bancarias y con el Estado, hace un poquito más de 20 años, el Estado en un momento le impidió a las personas acceder a sus ahorros en dólares, entonces hay mucho miedo sobre el sistema bancario. Cuando circulan rumores sobre eso, no solo puede tener un efecto sobre un banco en particular o sobre una empresa en particular, sino que puede poner en riesgo el sistema financiero. Y después hay otras desinformaciones que por ahí son menos relevantes para nosotros, pero que es una desinformación sobre una empresa en particular que puede dañar su reputación porque dice que hacen un producto que no hacen, o que su producto es tóxico cuando no lo es, o cosas por el estilo. Después hay un nivel que es el de alejamiento de la democracia, y ahora vamos a entrar un poco más en eso, pero es como la desinformación nos embarra la cancha y hace que sea más difícil la discusión democrática. Y ahora entro en algunos ejemplos de cómo se genera este alejamiento de la democracia. Pero básicamente le empezamos a pedir a las personas no solo que estén informadas, no solo que sean ciudadanos atentos y participativos en el sistema democrático, sino que además sepan cuándo están cayendo una desinformación. Es como que le ponemos una capa más a la participación democrática, una dificultad más, que no solo hay que tener el tiempo para estar al día, para saber de qué se está discutiendo, para leer la información y demás, o para ver la información, sino encima estar atento a no caer en una desinformación y a que en cualquier momento por compartir algo nos sintamos tontos porque compartimos una desinformación y no nos dimos cuenta. Entonces es como una capa más de dificultad. Y por último, hay un nivel en el que la desinformación puntual no es dañina, aunque sí genere este alejamiento y este daño más general. Y es, por ejemplo, si uno piensa que Nostradamus predijo la pandemia, eso es falso, Nostradamus no predijo la pandemia, pero esa desinformación puntual probablemente no tenga un efecto muy directo, un riesgo muy directo, más allá de generar esta confusión general. En general, el impacto de la desinformación en los procesos democráticos es bastante difícil de medir, y por ejemplo, no está claro que la desinformación sea tan crucial en cambiar el voto de las personas, probablemente porque la forma en la que nosotros votamos mezcla muchísimas cosas entre cuestiones emocionales, con quién nos identificamos, cuál es nuestro grupo de pertenencia, y un montón de cosas que no necesariamente pasan por la información dura. Sí, quizás en algunos casos de elecciones muy reñidas puede tener un efecto más directo la desinformación, pero en temas de salud, por ejemplo, vemos un efecto muy directo. En este caso es una investigación que hizo Ojo Público en Perú, mostrando que la desinformación sobre las vacunas en Perú llevó a que muchas comunidades indígenas decidieran no vacunarse y firmar documentos diciendo que no querían vacunarse a raíz de las desinformaciones. Y acá también hay un caso en que la desinformación no necesariamente viajaba por redes sociales, porque son comunidades que están bastante aisladas, y eran más bien rumores de personas que iban a una ciudad y volvían con los rumores, o cosas que circulaban en la radio, o en algunos casos en algunas iglesias o espacios religiosos, que hicieron que circularan estas desinformaciones que llevaron a cientos de personas a decidir que no querían vacunarse. Y eso me parece como un ejemplo muy concreto de cómo la desinformación puede intervenir en nuestra toma de decisiones de manera negativa. Más allá de eso, les decían, en los procesos democráticos es más difícil evaluar exactamente cuál es el efecto que tiene la desinformación. Pero sí vemos que tiene, por ejemplo,
puede legitimar el sistema democrático. No sé si hace falta dar muchos ejemplos con lo que pasó en Brasil, desgraciadamente, el fin de semana, pero la desinformación que pone en duda al sistema electoral cuando no hay evidencia de fraude puede corroer lentamente la confianza, y a veces rápidamente, la confianza que tenemos en el proceso electoral. O sea, para que nuestras elecciones funcionen, todos necesitamos creer en que el que ganó, ganó legítimamente y el que perdió, perdió legítimamente. Si la desinformación corroe eso, perdemos buena parte de nuestra democracia, perdemos la legitimidad que tiene nuestro proceso electoral, y eso es gravísimo. Vimos casos también en Perú, cuando fue la elección hace, creo que fue hace un año y medio más o menos, de Pedro Castillo, que también se puso en duda la legitimidad del proceso, y es gravísimo. Y con esto, o sea, obviamente hay casos en los que sí hay fraude y hay que denunciarlo y hay que presentar todas las pruebas. El problema, en este caso, cuando hablamos de desinformación, es cuando no hay pruebas de un fraude y sin embargo se toman muchas veces pequeños errores, por ejemplo, para mostrar un supuesto fraude. Este caso que está acá es de Argentina, pero es el conteo rápido de votos acá se hace con telegramas en que las autoridades de mesa hacen estos telegramas tarde a la noche, porque es el primer conteo que por ahí se hace a las 10 de la noche, 12 de la noche, y obviamente muchas veces hay errores. O sea, quizás hay gente que trata de cambiar los números, pero también hay errores de personas que están cansadas al final de un proceso electoral largo, que muchas veces tiene mucha tensión en el proceso, y se equivocan. Y lo que pasa es, se toman esos telegramas con un error, por ejemplo, yo fui a votar a tal mesa, voté a tal candidato, y luego veo en el telegrama que dice 0 votos para ese candidato. Entonces digo, acá está la prueba clara de que hay un fraude. Bueno, ese tipo de desinformaciones en realidad, por supuesto, es, como les decía, hay un porcentaje de telegramas que salen con errores y no es el conteo definitivo. O sea, no es que un candidato va a ganar simplemente porque ganó en el conteo de los telegramas, porque luego se hace el conteo definitivo, etcétera, etcétera. Pero eso ya es suficiente para empezar a delegitimar el proceso y hacerle pensar a muchos ciudadanos que no se ganó en forma limpia y que no es un ganador legítimo. Y eso puede ser muy grave para nuestro proceso democrático. Otro impacto que tiene la desinformación es que dificulta el acceso a la información. Y es un poco lo que hablábamos antes. Hace que sea más difícil acceder a buena información. Este es un caso de ahora que supuestamente el Ministerio de Salud había alertado sobre una nueva cepa del coronavirus que es más contagiosa y difícil de detectar. Esto puede ocurrir, o sea, puede ser que esto sea una desinformación ahora y en 6 meses sea verdadero, pero ahora en este momento es falso. Y ese tipo de desinformación hace que sea mucho más difícil saber qué es lo que está ocurriendo y tener acceso a buena información. Otra cosa que hace la desinformación es generar desconfianza en general. En septiembre del año pasado hubo en la Argentina un intento de atentado contra la vicepresidenta, contra Cristina Fernández de Kirchner, que además es expresidenta y es como una figura muy central del ámbito político. Y una desinformación que circuló muy rápido, el hecho fue que una persona se le acercó y gatilló una pistola al frente de su cabeza, la bala no salió. Y empezó a circular muy rápido una desinformación que decía que un canal de noticias había publicado la noticia del atentado antes de que ocurriese. O sea que supuestamente esto estaba armado. Y lo que había pasado, y cuento este ejemplo solo para mostrar cómo cositas muy tontas pueden generar una gran bola, es cuando ustedes buscan en Google una noticia, en general les dice hace cuánto se publicó, hace 2 horas, hace 5 horas, hace 3 días o lo que sea. Para decir eso, tiene que estar bien seteado el uso horario del medio en el sistema de Google. Resultó que este canal tenía mal seteado el uso horario. Entonces aparecía que la noticia había sido publicada 3 horas antes de que ocurriese el hecho. En realidad se publicó en el momento que ocurrió. Lo que pasa es que como esa programación estaba mal puesta, parecía que se hubiese publicado 3 horas antes. Y eso fue suficiente para que empezasen a correr un montón de teorías conspirativas sobre que supuestamente esto no había ocurrido, que era algo planeado, que era algo que habían armado desde un grupo político para victimizar a la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Entonces genera esa desconfianza en la que como que ya ni siquiera lo que vemos es porque en realidad hay una conspiración atrás y esto no es verdad y esto fue pero no y así, y hace que tengamos que tener esa doble capa de desconfianza todo el tiempo y de escepticismo que puede ser muy dañina para la forma en que nos informamos y la forma en la que podemos participar en la democracia y en las discusiones públicas y en saber efectivamente qué fue lo que ocurrió.
Otra cosa que hace la desinformación es cambiar los temas de agenda. Impone agenda en base a cuestiones que, por supuesto, no tienen ninguna base, por eso son desinformaciones. En este caso, por ejemplo, era un debate presidencial en el que empezó a circular una desinformación que supuestamente uno de los candidatos tenía puesto un auricular y que le estaban dictando las respuestas que estaba dando en el debate. O sea, que no estaba hablando por sí mismo, sino que en realidad había alguien que le estaba diciendo qué decir. Bueno, esta desinformación hace que, en lugar de estar hablando sobre el debate, sobre qué se discutió, sobre si tienen razón o no en lo que dijeron, si se basaron en hechos reales o no, cuáles son sus propuestas de campaña y demás, o de sus propuestas gubernamentales, terminemos enfocándonos en si tiene un auricular o no, cosa que era totalmente falsa y que pudimos probar que no tenía ningún auricular. Pero ese tipo de desinformación hace que terminemos discutiendo algo totalmente distinto a lo que originalmente, o a lo relevante para la discusión pública. Y el último que les traigo por hoy, pero igual hay muchísimos otros impactos, estos son solo algunos, pero es profundiza los prejuicios. Un poco lo que decíamos antes es la desinformación aprovecha todos los temas sensibles para colarse por ahí y aprovechar que nos puede generar una emoción fuerte con eso. Y este caso es de Colombia, es de la vicepresidenta de Colombia, y es un trabajo de Colombia Check, que son nuestros aliados allá, que dice que supuestamente Francia Márquez, que es la vicepresidenta, estaba practicando brujería con una foto. Y digamos que es una mujer afrodescendiente, entonces se aprovecha todo eso para decir, vieron que en realidad hace santería, que hace esto, que hace lo otro, y hay toda una línea que está bastante bien documentada de desinformación sobre ella, en la que se la presenta como eso, como supuestamente alguien que participa de brujería, de santería y de otro tipo de cuestiones, profundizando los prejuicios que existen sobre esta población. Eso creo que eran algunos de los casos de impactos de la desinformación y cómo podemos ver que afecta al sistema democrático. Deslegitima el sistema democrático, genera desconfianza, dificulta el acceso a la información, cambia los temas en la agenda y profundiza los prejuicios, son algunos de los efectos que puede tener la desinformación a nivel general sobre nuestra democracia y sobre nuestras discusiones públicas. Estos, muy vinculado con lo que decías recién, son, bueno, algunos puntos a tener en cuenta cuando vamos a evaluar qué hacer. Y esto de vuelta, son algunas preguntas que a nosotros nos ayudan a guiarnos cuando vemos una desinformación. ¿Qué riesgo hay si la persona cree en la desinformación? Y ahí está la torrecita que veíamos recién de si es un riesgo para su vida, si es un riesgo para la democracia o no. ¿Cuán viral es la desinformación y en qué espacios o plataformas se difundió? Si es algo que está circulando solo en alguna plataforma chiquita, si ya circuló por muchos otros espacios y demás. ¿Qué tipo de contenido hace falta para desmentirla? Y en esto también hay desinformaciones que son más fáciles y más difíciles de desmentir. Por ejemplo, si alguien dice que yo dije algo que no dije, es mucho más difícil desmentirlo que afirmarlo, porque mirar todo lo que dije, a ver si en algún momento dije eso que dicen que dije, es mucho más trabajo que otras cosas. Entonces, pensar, bueno, ¿cómo se puede desmentir esto? ¿Cuán difícil, cuán complejo, cuán simple es? También entra en la ecuación de cómo vamos a pensar nuestros recursos. Y también entra en pensar cuál es la mejor manera de desmentirlo. ¿Es un video? ¿Es un texto? ¿Es una imagen? ¿Con qué vamos a poder desmentir esa desinformación? Y luego, ¿cómo vamos a llegar con la desmentida a quienes vieron la desinformación? Que esto también creo que es un punto muy importante, que es, muchas veces quienes siguen a medios de comunicación independientes, quienes siguen a Chequeado, por ejemplo, están bastante bien informados, porque por eso nos siguen, porque saben que existe la desinformación, porque saben que existe un medio que se dedica a desmentir la desinformación, entonces van a seguir al medio que desmiente la desinformación. Bueno, tienen bastantes recursos y herramientas para desmentir. En cambio, las personas que ni siquiera saben que Chequeado existe, son mucho más vulnerables a la desinformación y pueden llegar a creer mucho más fácilmente en la desinformación y ni siquiera estar muy en tema con qué es la desinformación, por qué es importante no creerla, etc. Entonces, pensar estrategias de cómo llegar a quienes vieron la desinformación y no solo a quienes nos siguen a nosotros es clave. Entonces, si la desinformación está circulando en TikTok, bueno, tenemos que estar en TikTok y tenemos que llegar con un video que cumpla con los criterios que tiene TikTok para un video en esa plataforma, y pensar cómo podemos llegar efectivamente a esas personas. Y creo que es parte de la estrategia cuando queremos contrarrestar la desinformación, es ir a buscar a quienes
no nos siguen, a quienes no están necesariamente súper bien informados, a quienes no saben cuáles son todos los peligros de la desinformación y demás. Y pensar en estrategias de cómo esas personas consumen las noticias, cómo esas personas se informan para llegar con contenidos relevantes a ellos. Si vamos a desmentir una desinformación, si decimos que el mejor camino, porque vimos una desinformación que es súper dañina potencialmente, que se puede desmentir, porque además también hay desinformaciones que no necesariamente se pueden desmentir o que no queremos desmentir. O sea, por ejemplo, no queremos desmentir, quiero decir, nosotros no nos metemos con la vida privada de las personas. Entonces, si inventan que tal candidato tiene un amante, no es algo que nosotros vamos a ir a desmentir a menos que tenga alguna relevancia pública. Puede ser que sea falso, pero no es nuestro ámbito de acción. Entonces, también hay que definir de ahí dónde quiere uno intervenir y dónde no. Si definimos que efectivamente lo mejor que podemos hacer es desmentir esta desinformación, algunas recomendaciones son ser muy claros desde el título que se trata de algo falso. Hay veces que por generar más atención, por generar más interés, se titula, por ejemplo, con una pregunta, y sabiendo que tenemos microsegundos de atención de las personas, eso puede ser súper dañino porque les queda la idea de, quizás es cierto, sí, yo vi algo circulando sobre esto, en lugar de algo que claramente afirme que se trata de algo falso y la persona en ese microsegundo ya quede mejor informada. Ser transparentes con la evidencia que muestra que algo es falso, mostrar toda esa evidencia para convencerlo y hacerlo de la manera más empática posible. Y en eso creo que tiene dos roles. Uno, si vamos a desmentir algo, burlarnos de quien la creyó, decir simplemente las autoridades dicen que es falso o las autoridades mintieron y esto es falso sin dar mucha más razón, no va a ayudar realmente a que la persona nos crea si es que efectivamente había caído en la desinformación. En cambio, si lo hacemos de manera empática y nos ponemos en el lugar de alguien que creyó esa desinformación, quizás logramos convencerlos mucho mejor. Y además, si les mostramos toda la evidencia que hay, eso también le da herramientas para que la próxima vez que vea una desinformación similar, pueda decir, no, yo ya sé que esto es falso porque esto no funciona así, porque me explicaron en este otro chequeo que esto pasa así, así y así, y entonces esto no puede ser. Y creo que esto ayuda a ser, cuando vamos a desmentir la desinformación, ser lo más efectivos posible. Después, llenar vacíos informativos. Los vacíos informativos son temas sobre los cuales no hay información de calidad producida. Que puede ser por muchas razones, porque o no producida y encontrable fácilmente. Quizás la información está producida, pero está en un PDF de 50 páginas, en el sitio de la autoridad electoral, en la página 87. Bueno, es difícil que la persona googleando fácil llegue hasta ahí. Entonces, si sabemos que hay temas sobre los que hay mucha discusión o sobre que están apareciendo todo el tiempo, hacer contenidos que estén circulando y que sean fáciles de encontrar con buena información sobre el tema, sin necesariamente desmentir una desinformación puntual, pero explicar cómo pasa algo, puede ayudarnos a que justamente cuando la persona busca información sobre algo, encuentre contenidos que sean confiables. Y esto además porque hay veces, en línea también con lo que decían de qué hacer cuando circula tanta desinformación, muchas veces si nosotros tomamos una desinformación que circula y no es tan masiva, la chequeamos y luego publicamos por todas partes esta desmentida, puede ser que terminemos amplificando la desinformación y cayendo en el juego de poner este tema en agenda. Pero sí queremos que las personas que creyeron esa desinformación y que la vieron sepan que es falso. Y ante esa disyuntiva lo que nosotros muchas veces hacemos es, si son contenidos que no fueron súper virales, pero por ahí son súper dañinos, por ejemplo, lo que hacemos es publicar una nota y no difundirla necesariamente en redes sociales, pero que quede disponible para que quienes googleen encuentren buena información. Y eso nos permite llegar a las personas que efectivamente están buscando información sobre eso, con información de calidad, pero no darle mayor difusión y no ayudar a que esté en agenda un tema que la desinformación está tratando de poner en el centro de la agenda. Entonces, hay distintas estrategias que podemos ir usando. Y eso puede ser con chequeos, pero también puede ser con notas explicativas sobre el proceso electoral, por ejemplo. Si sabemos que va a circular un montón de desinformación sobre el voto migrante en las elecciones, bueno, podemos generar buenos contenidos sobre ese tema y dejarlos publicados para que cuando la gente googlee datos sobre eso, encuentre buena información y no caiga tan fácilmente en la desinformación. Otra cosa es dar herramientas para la búsqueda de información confiable, y esto un poco en línea con lo que decíamos antes con la pregunta de qué hacer, explicar cómo funcionan los sistemas y acercar fuentes confiables de información, que no siempre es fácil, no siempre es fácil encontrar criterios de a qué le decimos fuente confiable, pero explicar en qué
quién está detrás, por ejemplo, de determinado sitio y por qué no es confiable y por qué sí este otro sitio podemos ver que es confiable por tal y tal razón, puede ayudar a las personas a que puedan buscar mejor información también. Lo otro que podemos hacer es prevenir de los desinformantes y las estrategias que usan. En esta línea es que hicimos los desinformantes, que son las investigaciones que les contaba antes. En Perú, el sitio Salud con Lupa, también en la alianza de LATAM Chequea, hicimos una serie de fichas con ellos sobre personajes que difundían desinformación de manera sistemática, para que la gente sepa que si escucha algo de esta persona, no vale la pena confiar. Es muy probable que se trate de una desinformación. Y eso puede ayudar a que no haya que atacar tan caso por caso cada contenido que estas personas difunden, sino que podemos explicar por qué esta persona ya ha hecho de manera sistemática difusión de desinformación y por lo tanto no se trata de alguien confiable. Y esto es un poco lo que decía antes, nos ayuda a salir del caso a caso, del cada contenido puntual y tener una idea más general y darle a las personas una idea más general de, mira, estas son las estrategias que están usando, mira, esta persona está lucrando y está ganando plata gracias a esta difusión de desinformación. Mira, lo que están haciendo es una operación montada y por eso salen tantos lugares al mismo tiempo, porque suelen hacer estas operaciones de esta manera porque les da mayor credibilidad o mayor alcance. Y explicar esas estrategias y cosas que por ahí uno tiene muy interiorizadas, que sabe que funcionan así, pero explicársela a nuestras audiencias puede ayudar a que ellos después puedan identificar una operación sin que necesariamente nosotros tengamos que explicarlo en cada caso ni desmentir cada contenido puntual. Y por último, prepararnos, identificar tendencias generales. Como les decía al principio, pensamos muchas veces que somos únicos y que nuestros países están en una situación totalmente excepcional, y cuando hablamos con colegas de otros países nos damos cuenta de que en realidad pasa bastante seguido que los problemas que encontramos son bastante similares. Cuando circula mucha desinformación, hay algunas tendencias, identificarlas nos ayuda a entender cómo el contenido se inserta en el contexto general y nos puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo y alertar más temprano a nuestras audiencias. Por ejemplo, en procesos electorales venimos viendo, les decía antes, el caso de tratar de legitimar el proceso electoral, pero también venimos viendo desinformaciones de manera como bastante persistente en distintos países, que varían un poco según el sistema de voto, según el momento de las elecciones, según las discusiones y demás, pero son bastante parecidos. O sea, decir de antes de las elecciones que va a haber un fraude con el sistema electoral a través de tal cosa y tal, pareciera ser algo que se está repitiendo de país en país. Entonces, si sabemos que eso va a ocurrir en nuestro país antes de las elecciones, nos podemos preparar. Y en eso, por ejemplo, nosotros acá en Argentina tenemos elecciones este año 2023. Bueno, nosotros sabemos que es muy posible que circulen ciertas desinformaciones y podemos empezar a prepararnos, como les decía, generando buen contenido que ya esté publicado sobre cómo funciona el sistema, sobre, por ejemplo, cuáles son los errores comunes que ocurren durante una elección y cuándo hay razón para preocuparse por un fraude y cuándo no. Podemos generar contenido sobre cómo se vota y por qué hay que votar de tal manera y no tal otra, porque sabemos que va a haber personas que van a tratar de desinformar y llevar a que las personas sin querer anulen su voto. Ese tipo de cosas ya podemos empezar a hacerlas, porque sabemos además que el momento en que estemos cerca de las elecciones, que son en octubre, va a ser una vorágine tremenda y vamos a estar corriendo con 1000 cosas. Y entonces podemos prepararnos antes y tener esos contenidos listos para que cuando llegue el momento de las corridas y la cantidad de desinformación que nos va a circular, estemos un poco mejor preparados y nuestras audiencias estén un poco mejor preparadas para eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por tu claridad, por todas las recomendaciones y sobre todo por el alto nivel de la exposición. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también a las y los colegas de Cicloscap. Muchas gracias por haber participado en esta sesión.